macroeconomía avanzada, la parte regulatoria tiene una parte económica, de la parte de regulación de mercado y de competencia, y lo mejor era como aprovechar ese tiempo, estas 2 semanas. Ya, ya sabemos que por el día 14 por ahí ya la universidad manda lo que se llama son vacaciones colectivas, y entonces ya estaríamos con las vacaciones. Pero era mejor aprovechar con los conocimientos económicos que ustedes tuvieron con Juan Toribio. Vamos a aprovechar entonces esta parte de la introducción a lo que es la regulación y la competencia que persigue en un mercado eléctrico. Entonces, por eso es que decidimos de que aprovechemos el tiempo y así podemos ir avanzando los módulos. Y ya entonces, después de estas 2 asignaturas, viene entonces ya asignatura que tiene que ver más con la parte técnica de operación de mercado, las transacciones económicas en el mercado. Pero ya usted tiene la base de la economía, la regulación, y nos faltarían obviamente la parte legal, que es una materia de derecho que hay más adelante, que va después de regulación. Y nos podemos concentrar, ya cuando estemos dando lo que es metodología de investigación científica, a que ustedes empiecen a armar lo que son los proyectos que tienen que ver con la representación de la tesis. Yo soy el que lo voy a estar acompañando en esta parte de regulación. Le mandé el programa completo a través del grupo. Entiendo que todo lo que está en el grupo, o sea, lo reciben. Si hay alguien que no, que por alguna razón no está, yo entiendo que ya a esta altura del juego todo el mundo está en el grupo. Y el programa está dividido en una primera parte que tiene que ver con los procesos de reforma y privatización que se dan en los sectores de infraestructura, que lleva a el surgimiento de la figura de el papel regulador del Estado cuando realiza reforma y estructura en los mercados tanto de telecomunicaciones, agua, energía, que es donde nosotros nos vamos a concentrar principalmente en lo que es el mercado eléctrico, de cuál es el papel regulador que asume entonces el Estado en función de lo que tiene que ver con la reestructuración que se da en el mercado. Entonces, a partir de ahí vamos a iniciar con esta primera parte que, como le dije, es introductoria este primer día, para que veamos el programa con esta primera parte de reforma, cómo se dan las privatizaciones, los tipos de privatizaciones. Luego vamos a ir a la parte regulatoria, la necesidad de cómo se regulan los mercados, y vamos a ver entonces la parte de regulación en la parte de generación, transmisión y la parte de distribución y cálculo de tarifa, que no es que vamos a calcular tarifa acá, sino la parte regulatoria que debe tener en cuenta cada uno de los elementos del mercado, principalmente en lo que es la tarifa para el peaje de transmisión y lo que es la tarifa que se regula, que es el regulador que la pone, para lo que tiene que ver con la parte de distribución y comercialización. Ya más adelante hay otra materia que se llama distribución y cálculo de tarifas. Sí, ahí van a ver más en detalle esos elementos. Y acá vemos todo lo que es la parte regulatoria. Entonces, iniciando esta introducción de que habla sobre la parte que tiene que ver con la globalización y la reforma que se dan, lo vamos a ver primero de una parte general, y luego vamos a ir cayendo a una parte más particular de las privatizaciones, las reformas y el papel del Estado en estos sectores que se han reformado y que ha ido a un mercado. ¿Cuál es el papel regulador del Estado que se da? Los procesos
que se dieron y que llevaron a cabo la globalización, se puede decir que son recientes comparado con los procesos económicos que se han dado debido a la apertura del comercio internacional que ustedes estuvieron viendo en la parte de macroeconomía, el libre flujo de los capitales que se dan, eh, la expansión de la inversión extranjera en diferentes áreas de la economía que se dan en todos los países y el salto más bien ya a una economía de mercado. Esa es característica de globalización que se ha dado, se llama ese fenómeno de globalización estudiado por los diferentes economistas, trae consigo diferentes reformas que implican cambios en lo que son las estructuras sociales y el quehacer de todas las naciones. Esta parte de la globalización vino empujada obviamente por lo que son el Fondo Monetario, Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, aplicando lo que se llama la receta del Consenso de Washington, eh, que buscaban estabilizar las economías de los países latinoamericanos, buscando que tuvieran flujo de capital por la gran crisis de la deuda que tuvo la América Latina en la década de los 70. Para estos procesos se llevaban a cabo entonces desregular completamente unos sectores, que sea el mercado el que actúe, procesos de que inversión capitalizaran, o sea, pusieran dinero y que ellos operaran, o privatizaciones completas en los diferentes sectores, principalmente ligado a las infraestructuras de lo que es la organización del Estado. Obviamente que esto estaba apoyado mucho por los economistas que decían que había que ir a una economía del mercado. Sin criticar, obviamente, o sea, porque, y eso se lo quiero decir de entrada, porque a medida que vamos más adelante, vamos a ver muchos aspectos que tienen que ver con la parte regulatoria y económica del mercado. Y obviamente que todo lo que tratemos acá, estamos en un ambiente académico. O sea, aquí lo que estamos es analizando, ustedes van a analizar, no es un asunto de que uno al indicar o a expresar y hacer un análisis, ya sea de la forma regulatoria, no es ni atacando ni a una empresa particular, ni a esto, o sea, eso no tiene nada que ver y no particularicemos, ni que digamos, usted esté en el norte, ni que yo esté en este sitio, en cualquier sitio. En este ambiente es un ambiente académico, yo no estoy en ningún sitio cuando estoy en este, simplemente estamos exponiendo los diferentes elementos en el ámbito académico. Eso es importante que quede claro, porque a medida que vamos más adelante, o sea, vamos a ver análisis regulatorios que quizás toquen particularmente a una que otras empresas o algún elemento que tiene que ver con la organización del Estado y de la forma regulatoria, que no tiene nada que ver, obviamente, que quizás con lo que esté pasando en la realidad. ¿No? Que este es el mundo académico. Independientemente de que uno no pueda, pero yo conozco el mercado, yo estoy acá de la parte académica, permita a usted hacer una investigación adecuada y poder estos diferentes elementos que vamos a ver. ¿Cómo evolucionaron la reforma? Y ahí entonces aparecen las empresas públicas verticalmente integradas, o sea, donde estatalmente la empresa hace toda la cadena de valor
tanto en telecomunicaciones, electricidad, en transporte, ya sea ferroviario, agua, combustible, hidrocarburos, etcétera, etcétera, se pone toda la parte de que son empresas públicas y que la debe manejar el Estado. Que cuando uno analiza y buscando los análisis, obviamente en principio llevaron a buenos resultados y hizo que la economía saliera de esa crisis que tuvimos, de la gran crisis de 1930. Ninguno estábamos nacidos, pero uno busca la historia y sabe lo que fue la crisis de 1930. Luego, obviamente, empiezan los años 70, 80, ese modelo monopólico del Estado empezó a tener problemas por crisis energéticas que se dieron, inflaciones de 2 dígitos. Ahí recordamos las inflaciones que hubo en estos países, Bolivia, Argentina. Se dieron unas inflaciones, obviamente, bastante elevadas, quiebra de industria, principalmente las ferroviarias, prácticamente en todos esos países quebraron, y hubo obviamente una erosión de la productividad y una pérdida de eficiencia que se vio a través del mundo entero. O sea, acuérdense, empezamos con el Estado para resolver un problema de una crisis financiera, luego fuimos que al ser el Estado empezaron los problemas. De ahí viene entonces lo que se llama el Consenso de Washington, principalmente por la gran deuda que acumuló América Latina, y empieza lo que se llama el proceso de globalización. Decir, mira, estos países no tienen recursos y de la única forma de obtener recursos es que se desprendan de que el gobierno, el Estado, no siga en esas empresas, en su rol empresarial, y pasen eso al sector privado. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, plantea que tanto la receta que daba Washington era de que los países de América Latina, para resolver sus problemas fiscales y de su ineficiencia, deberían entonces desprenderse de todo donde el Estado tenía su mano metida. Y así podemos ver entre los diferentes países una breve historia. En 1970, en Estados Unidos, se propone una reforma regulatoria donde todas las actividades se llevó al mercado y el Estado no, después de la gran fuerza que se tuvo en 1950 y 60 como Estado, en el 70 apareció entonces la teoría de dejen de regular y mantengan el libre mercado. Esa fue la historia en Estados Unidos, muy famoso, la parte, porque se desreguló todo prácticamente, se dejó en manos del mercado. En el Reino Unido, sin embargo, en 1984 empezaron con la parte de la reforma y de la privatización. Empezaron por las telecomunicaciones. Ahí hay que recordar que quien llevó eso fue Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, obviamente donde surgieron los primeros organismos reguladores para regular los monopolios y el Estado para regular la competencia. Famoso, el primer regulador que de hecho llegó a venir al país en años anteriores, Little Child, para ver, fue el primer regulador en un mercado de telecomunicaciones, y obviamente aprender de cómo ese regulador se dio paso a lo que fueron las primeras privatizaciones de telecomunicaciones y luego la parte de electricidad que se dieron en el Reino Unido. Ya más adelante,
Comunidad Europea, 1990, se empezaron a adoptar ciertas directivas para hacer en los sectores públicos cierta liberalización, pero no tanto como en el Reino Unido. La Comunidad Europea, principalmente países como Francia, han sido un poquito más cautelosos, vamos a decirlo de esa manera, en ir a privatizaciones. De hecho, todavía Electricité de France conserva una gran parte en la industria de la electricidad. Ya veremos si eso es bueno o si eso es malo cuando estemos haciendo los análisis. Para América Latina, o sea, obviamente nosotros estamos hasta el cuello con la crisis de la deuda en el 70, crisis financiera, económica, deuda externa, déficit fiscal, eh, los servicios públicos eran un desastre, bajo desempeño de todas las industrias, electricidad, agua, transporte, era un caos. Y entonces empieza un gran movimiento a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos que eran verticalmente integradas y eran propiedad del Estado. Recordándole, obviamente, que también esto estuvo empujado por el Consenso de Washington, que ya no había dicho Stigler, que venía el Fondo Monetario con su receta y decía, mira, para ayudarte dinero, para que usted salga de esta crisis, tiene que vender esto, o sea, como Estado tiene que salir de esto y dejar que los privados y que el mercado funcione, como hicieron los países en el 70. Entonces, a partir de ahí empieza el concepto de privatización, o sea, la privatización de empresas, normalmente en bienes y servicios de manos estatales, pasa al privado. Entonces, un autor, Han, evolucionario de innovación que se han dado en los últimos 40 años, obviamente que todo eso ha implicado grandes procesos, pero la privatización no se ha llevado como una estrategia única bien definida, sino que ha ido cambiando con el tiempo y con los países. Entonces, a partir de 1980, en América Latina inician los procesos. ¿Quién inició primero con las privatizaciones, tanto en agua, electricidad, carretera, telecomunicaciones, transporte y hasta el correo, que lo privatizaron? Y modernamente sabemos que privatización hay hasta en la salud, hay ARS, hay fondo de pensión, o sea, cuando hablamos ya del concepto de privatización es bastante amplio. Y cuando uno analiza esto, la parte de cómo regular en los diferentes sectores, vamos a ver entonces que lo que vamos a ver en la primera parte en términos generales es aplicable a sectores de infraestructura, telecomunicaciones, la parte de agua, si está en la experiencia que vamos a ver, en la parte que tiene que ver con el sistema financiero. Si ustedes escuchan que hay superintendencia de valores, hay y en cierta medida privatizado, necesita un regulador a través de una superintendencia. Entonces, a veces por eso los conceptos nosotros lo planteamos en todo, pero nos vamos a enfocar en la electricidad, buscando a ver si sale algún regulador que podamos ver de acá. Y mañana conozco yo a uno que está como regulador de la telecomunicación en Indotel, ahí digo, bueno, pues espero que aplique la misma teoría que se vio acá, aunque usted sea de la parte de electricidad, no le quita de que mañana usted pueda regular un sector. No es que la única materia de la maestría es regulación, sino que es lo que a usted le guste. Mañana van a decir, no, lo que me gusta es operaciones, pues está bien, se va en la parte de operaciones. Pero uno siempre busca de que, por lo menos también cuando ustedes estén discutiendo, tengan la base de que ustedes pueden hablar de regulación en otras diferentes procesos, como se ve acá. Porque todo esto está basado en la teoría económica del libre mercado, economía industrial, que es lo que busca eficiencia, reducción de costos, que las
relacionada, como reciben señales e incentivos en un mercado en competencia, son más eficientes. Entonces, ¿qué se hizo? Las reformas se centraron primero en el cambio de la estructura de la cadena de producción, de la propiedad de las empresas estatales y la creación de organismos reguladores independientes. Eso es lo que buscaba: reformar, privatizar, sacar al Estado de su rol de producción y llevar al Estado a un rol de regulador, de un mecanismo independiente, y dejar bajo la premisa de que en inglés se llama unbundling, o sea, desagregar las empresas, partirlas en diferentes pedacitos, y buscando que los monopolios sean establecidos por áreas, por zonas de concesión en las actividades, y haciendo una separación horizontal de la estructura vertical. O sea, generación, transmisión y distribución, antes era una sola empresa. Nosotros sabíamos que era la famosa Corporación Dominicana de Electricidad, CDE. Por eso se divide y vamos a crear diferentes empresas de generación. Eso lo llama unbundling. Vamos a crear diferentes empresas de transmisión. En el país nada más existe uno. En Chile hay diferentes empresas de transmisión. Vamos a crear diferentes empresas de distribución, pero como son monopolios, vamos a crear zonas de concesión. Y bueno, ahí ya conocen el norte de sur, no se llama en Argentina, el norte, el sur, el este. O sea, en Chile también dice el norte. O sea, porque el concepto es esos monopolios, tratar de desagregarlo. La palabra unbundling, que se llama en inglés, o sea, desagregarlo, ya sea de la forma horizontal en un mismo elemento o de la forma vertical, para que no estén integrados en una sola empresa. ¿Qué se perseguía con esto? La eficiencia económica. Esa empresa fuera mucho más eficiente para salir de esa ineficiencia que venían arrastrando las empresas. Se llegó al convencimiento de que los monopolios naturales no son organizaciones que son monolíticas. Por el contrario, los avances tecnológicos permiten, o sea, que se puedan romper esa estructura de, mira, no, yo soy un monopolio y no hay forma de que tú me puedas dividir. Entonces, bueno, por la tecnología ha avanzado mucho, sí, poder divisiones en ciertas áreas, y no decir que la empresa debe ser una sola que haga todo. Obviamente esto permitió grandes cambios en la estructura de costo de las empresas, los servicios públicos. Por ejemplo, al usted tener claramente separado la generación de la transmisión, entonces tú podrías especializar un grupo en la parte de generación, y ahí la tecnología dice, bueno, podemos crear algo más eficiente, ciclos combinados son más eficientes. Pero antes, si una sola empresa generaba, transmitía y distribuía, o sea, tenía que estar pendiente de toda la cadena de valor, y no se podía enfocar, déjame ver cómo yo estoy generando. No, la idea, bueno, yo genero con cualquier planta, no importa que sea una turbina que funcione con diésel, que sea ciclo abierto, no le interesaba, porque la idea era simplemente transmitir esa electricidad, distribuirla y dividirla en un costo medio. Pero cuando ya en la generación hay varios generadores, entonces dentro de eso buscan eficiencia entre ellos, porque deben competir entre ellos, y buscan nuevas tecnologías. Y así aparece también en la telefónica, cuando tú mandas a competir en proveedores de servicios para captar clientes, para poder vender más. Ellos buscan nuevas tecnologías. Mira, este servicio. Entonces, ¿qué te dan? Te dan servicios más baratos. Te dan, las telefónicas te empiezan a dar paquetico por acá, que yo te doy esto, que te doy triple play, que te doy aquello. O sea, eso es lo que permite esa estructura que se hicieron, y bajo eso se reestructuraron los mercados, se introduce la competencia, pero obviamente sin perder que hay que tener el regulador siempre y cuando donde sea posible. Las privatizaciones. ¿Qué es la privatización y cuáles son los tipos de privatización? En sentido general, cuando buscamos todos los autores, por más vueltas que demos, todo dice, mira, privatizar es
el traspaso de la función de la propiedad, la organización de una empresa pública al privado. Del público al privado, usted está privatizando. Ya sea que transfiera la totalidad de la propiedad, el control, la dirección, o sea, los activos, usted está privatizando. Entonces ya cambian la relación del Estado con el mercado, la economía y el sector privado. Podemos ver que la privatización puede ser una privatización indirecta, donde a través de una decisión de entes públicos orientado a desregular determinados sectores o mercados, se da incentivo a instituciones o acuerdos que se hacen privados alternativos en materia que normalmente era tradicional, ya sea de responsabilidad pública, y se da apertura para que vengan empresas privadas eh, a gestionar, ya pueda ser, porque no es una privatización como vamos a ver más adelante, que se llama indirecta, porque usted directamente no hay, o sea, usted sigue siendo, mira, no, ¿quién proporciona el correo? No, el Estado, pero si usted mete a un privado para que le haga ciertas, usted en cierta medida está privatizando de una forma indirecta. Lo mismo puede pasar en sectores como agua, en sectores de transporte, no, el transporte ha sido eh, privado siempre, que se dice, no, pero el Estado tiene cierto medio de transporte, la ONSA, bueno, pero hay muchas empresas privadas que realizan esa parte. Cuando usted transfiere lo que son la gestión, la función al privado, es una privatización funcional. Por ejemplo, cuando esto es mío, yo no esto sigue siendo mío como el Estado, pero la gestión te permite un control sobre la gestión para que cumpla determinados fines, y yo como Estado sigo siendo, pero en cierta medida también es privatización. Ahora, cuando se hace una privatización per se o una desnacionalización, es decir, que usted como, no, ya eso no es del Estado, esta categoría implica la enajenación de todas o parte de los activos de la empresa pública en particular. Ahí se da una privatización. A veces se privatizan por tipo de empresas que son competitivas, que funcionan en un mercado competitivo, y por lo tanto, como el mercado competitivo, o sea, si falla, o sea, bueno, vamos a privatizar esa parte en ese tipo de empresa. La privatización de monopólico es la transferencia de un monopolio estatal de una empresa pública a un poder del mercado por el sector privado. Eh, eh, Anótense por ahí eso, porque el abogado que va a dar los aspectos legales, yo quiero que ustedes le pregunten si en la Constitución de la República se permite que haya una privatización para la República Dominicana de una empresa monopólica, en el sentido que yo no soy abogado, que la Constitución dice que no puede haber un monopolio solo en manos del Estado. Pero obviamente la teoría económica dice que también se pueden privatizar un monopolio, y usted transferir ese monopolio que lo tenía el Estado, decir, mira, y se lleva. Eso ha tenido muchas discusiones en otros países europeos, donde proviene, digamos, todo el estamento legal de que no puede haber un monopolio en manos del privado, porque ni si afecta un bien público. Pero es interesante porque como yo conozco muy bien al abogado que le va a dar la asignatura, él se apasiona mucho porque como él hizo un doctorado allá en España, de lo que dicen de que, bueno, el Estado, si el Estado se puede desprender, digamos, del monopolio de la seguridad ciudadana, entonces si todo es privatizar, bueno, pues privatiza eso también. Y dicen, no, esa función usted no la puede soltar. Usted no puede soltar, dicen los europeos, la salud, ¿no? O sea, eso es un monopolio. Bueno, el Estado debe garantizar la educación básica, o sea,
no vamos a llevar eso y darle eso a que hagan negocio con eso. Entonces, ahí vienen las preguntas que legalmente tendrán discusiones respecto a eso. Ahora, también cuando usted hace una contratación de operadores o administradores privados para unos servicios que son suministrados por el Estado, o sea, la empresa como el Estado suministra un bien, pero quien está al frente de eso es un administrador privado, entonces usted ha privatizado ese tipo de servicio o ese tipo de empresa. Como vemos, toda la privatización busca eficiencia. La eficiencia es una relación que hay entre la función de producción y que está determinada por indicadores. Ve que eficiencia productiva se define como la capacidad de una empresa para producir a mínimo costo. O sea, es producir, pero que el costo sea mínimo. Entonces se dice, mira, usted tiene una eficiencia de producción, porque usted produce lo máximo a mínimo costo. Cuando hace una eficiencia técnica es cuando usted emplea de forma óptima los insumos. Y ahí recuerdo yo que Toribio lo estuvo hablando de cuáles son los insumos para producir. Yo espero que ustedes se acuerden de eso, el capital, el trabajo. O sea, cuando usted hace de una forma óptima, emplea eso, entonces usted tiene una eficiencia técnica. Y una eficiencia asignativa es la elección de la combinación de los insumos. Combinación, o sea, cómo usted combina los diferentes insumos para, dado un precio, vender a ese precio, entonces usted tiene una eficiencia asignativa. Que se da, vamos a ver más adelante que eso se da en las tarifas eléctricas. Dice, ok, te definen una tarifa en función a eficiencia, en función a pérdida, o sea, entonces usted combina los recursos para ser más eficiente de la eficiencia que le están dando en la tarifa técnica que le asigna, y entonces usted ganarse esa eficiencia asignativa respecto a la tarifa que el regulador le pone en los 4 años. Viéndolo en gráfica, o sea, usted tiene lo que se llama una frontera de eficiencia cuando tiene un insumo Y y un insumo X para diferentes productos, y la frontera de eficiencia es cuando usted combina eficientemente para producir una cantidad constante determinada. Usted combina diferentes tecnologías, dice, pongo esta, pongo esto. Obviamente que la frontera es el insumo Y para darte una cantidad. Eh, frontera de cantidad de combinación que quiere ver cuál o extra de Pacho eh, eh, con esta tecnología diferente de producción de electricidad para producir una cantidad X, ¿cuál sería la mejor combinación de la producción de potencia de esas dos unidades para producir una cantidad X de megavatios? A eso es lo que se refiere cuando uno tiene diferentes insumos de diferentes tecnologías para producir una cantidad. Si usted, la cantidad varía, entonces usted se está moviendo en esta curva de fronteras de eficiencia. Tenemos una frontera de eficiencia para cantidad 1, que este es el punto más eficiente. Para cantidad 2 tiene que moverse y hacer esta combinación, y así sucesivamente va a permitir hacer lo que se llama la parte de la combinación de eficiencia asignativa. Vimos que de dónde vino la privatización, buscando eficiencia. O sea, en una economía formada por mercado perfecto, del personal, para simplemente esto, hacer lo mismo. O sea, hay que ver que no es un solo individuo que se da. Ahora,
la privatización es eficiencia. Hay muchos análisis, hay muchos estudios eh, que en algunos casos son contradictorios. O sea, de que si el privado es más eficiente que el público, o que si para que algo sea eficiente necesariamente tiene que ser privado quien lleve a cabo eso, y que no hay forma de que el público pueda ser eficiente. Hay mucho debate, no hay conclusiones, cada uno se forma sus conclusiones, aunque esto en sí no vamos no se refiere a hacer un análisis de lo que es privatización público, porque eso nos llevaría, digamos, la asignatura completa, y eso sería ya más bien para los tomadores de decisión, o si estamos dando algo que tenga que ver con lo que sea políticas económicas del Estado, o alguien que quiera ser mañana presidente del país, decir, bueno, debe tener claro, digamos, en este debate. Pero resulta siempre debatir para entrar a un aspecto de la regulación de un mercado eléctrico, ya que estamos dentro de empresas que fueron primero públicas, verticalmente integradas, como el sector eléctrico. Luego se hizo un proceso de privatización a través de un esquema de capitalización que veremos más adelante, y luego vuelven hacia mano del Estado, y ahí uno podría ver, decir, bueno, ¿cuál sería el primer debate que tendríamos que ver y analizar? ¿Resulta realmente más eficiente la administración privada que la pública en el sector de energía, principalmente en el sector eléctrico? Esa sería la pregunta que deberíamos debatir. Y para eso, o sea, como esto es una introducción, eh, el próximo martes, por lo menos en una página, usted lo va a escribir, me lo va a mandar al correo, y yo voy a preguntar, vamos a hacer un debate de acuerdo a lo que yo le envíe ahí, y lo que usted pueda también analizar, porque como le dije, el tema es muy amplio. Si yo le metía los 100 slides que tenía de ese, se me iba a ir la materia, no iba a entrar regulación respecto a realmente. Es un debate, no quiero que me hagan una tesis con datos económicos, no, no, es un parrafito que yo quiero que usted analice para que usted se formalice, y yo poder escuchar de que, mira, yo opino que no, mira, este es más eficiente porque puede ser, o este puede ser eficiente también en el sector de energía eléctrica. O sea, no se me vayan, dicen, no, pero que en la banca el público es más eficiente. No, no, no estamos analizando la banca. No, mira, que en telecomunicaciones no estamos analizando. Centrémonos en el sector de energía eléctrica, no de República Dominicana, en un debate en términos generales. O sea, resulta más eficiente realmente en el sector de energía eléctrica la administración privada que la pública. Ese es el debate que vamos a tener el próximo eh, martes, hoy jueves, el próximo martes. Eso puede llevar muchas pasiones. A mí me interesan las pasiones, porque así uno también escucha, aprende, dice, mira lo que se opina, porque dentro de todo tenemos opinión. Después de eso ustedes me preguntan, ¿y cuál es la suya? Bueno, la mía estará escrita por ahí, pero yo lo que quiero es escucharlo a ustedes, que ustedes analicen y que vea que para el sector eléctrico, o sea, como viendo lo que dice Hank, viendo lo que dicen diferentes autores, viendo lo que usted puede analizar, viendo lo que está escrito de cómo se han dado las privatizaciones en América Latina, en los diferentes países, del sector eléctrico, vuelvo, insisto, estaríamos entonces debatiendo eso para la próxima semana. ¿Alguna pregunta, caballeros, señoritas, señores? Sí, una consulta. Buenas noches, Ramón Corriere. Cuando hablamos de la parte
de si es más eficiente, lo vemos desde un aspecto económico o desde un aspecto eh, técnico, de pérdidas, o sea, o en general. En general, o sea, usted se puede apoyar en cualquier de eso para dar su opinión, para debatir. ¿Ah? Pero usted te puede decir, mira, no, realmente estos son más eficientes por esto, por esto, por esto. Otro le va a decir, mentira, estos no son eficientes en esto. O sea, es el debate que yo quiero generar entre ustedes. O sea, usted analiza en todos los aspectos y usted saca su conclusión. Dice, mira, de todo lo que yo analicé, a esto, me resulta que esto es más eficiente. Si la balanza se le inclina por eso, tú dices, bueno, pero que aquí el otro es malo. Debe llegar a una conclusión, no se me puede quedar ahí que en el medio. Mira, que en dos son más y en dos el otro, están en empate. Aquí no hay empate. Lo voy a poner a que no se me queden en la zona gris ahí, de que no asuma. Acuérdate que yo le dije que esto es un ambiente académico, o sea, usted puede decir lo que sea, no hay problema. San Pablo, ¿cómo le va? Bien, ¿quién me habla? José Villa de este lado, ¿cómo se Oh, siente? Sevilla, ¿qué tal? Estamos bien aquí. La pregunta va basada solamente en generación o en sentido, generación, transmisión, distribución, El porque esa sector, parte yo no escucho. el sector completo, el sector eléctrico Ok, completo, gracias. sí, el completo, como sector. Después más adelante ya lo vamos a poner ahí que usted diga, si usted es un regulador, ¿cómo es que usted entonces dice? Es interesante el debate, que cuando he hecho esa pregunta en ciertos elementos, mira, se han dado unos debates interesantes entre altos niveles. Entonces, no, ya, yo creo que ustedes con lo que llevan, la parte, ya están en capacidad de poder dar una opinión. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay pregunta, yo ahora mismo tengo que salir de la conferencia. Bueno, me tengo que cambiar del lugar donde estoy. Y, y entonces eso se me va a perder. O sea, no me gusta trabajar por celular porque tengo, o sea, que yo tengo también dos conexiones. Porque tengo que mandar otro material que es bastante pesado, ya, porque ya tiene números, muchas gráficas. Entonces tengo que salir de acá para mandarle el otro material de lo que sigue. O sea, que me van a permitir, son las 7. Como le dije, esta es una introducción. Vamos a hacer para yo poder organizarle todo el material y tratar de mandarle todo el material y no estar digamos, cortando así la clase y para que ustedes eh, analicen esta pregunta que me tienen que traer para la próxima. Vamos a cortarlo acá por el día de hoy porque solo es una introducción. Yo sé que también faltan algunos y que ustedes también le digan a los otros que el martes ya estén por acá. ¿Me escucharon? Sí, sí, estamos de acuerdo, profe. ¿Sí lo escuchamos, profe? Sí, claro, claro, claro. Excelente, excelente. Entonces, le dije, eh,
Creo que me faltan algunos, pero ustedes entonces le dicen a los otros, le plantean, le comparten el material si no lo tienen y le dicen entonces que vamos a trabajar el próximo martes con eso. En la primera parte es el debate y después entonces yo voy a, o sea, le voy a estar mandando a partir del día de hoy el otro material y con ese otro material continuamos entonces con las otras partes de lo que tiene que ver con la regulación y ahí vamos a entrar ya de lleno y no se asusten a otros ejercicios de números que vienen por ahí porque la regulación no solo es debate, a veces hay que hacer cálculo, principalmente cuando hay que regular poniendo números con tarifa y cosas. Yo espero entonces que el martes entonces yo le mando el link, si es por aquí mismo, se lo mando y estaremos conectados haciendo entonces el debate y la continuación de la clase. ¿Estamos de acuerdo, señores? De acuerdo, profe. De acuerdo. Bueno, pues, De acuerdo. un placer. Profe, una pregunta, disculpe, ¿solo va a ser este material es para debatir o tenemos que enviárselo? Me lo envían para yo, como quizás no se lo, en el debate no está en todo, pero yo sí puedo leer y poder entonces decir, mira, no, ciudadano me hizo una opinión o si me permite a mí leer. Entonces ustedes tienen mi correo, me lo envían al correo, ya que en el grupo hay varias personas, me lo envían al correo. Ok, gracias. Sería bueno, profe, que te mande el correo por el grupo. Lo mando por el grupo nuevamente, De acuerdo. a los que no lo tengan. Muchísimas gracias, caballero, y vamos a aprovechar estas semanitas que nos quedan, que usted va a ver, vamos a avanzar mucho. Ya cuando estemos en enero, a lo mejor estamos del otro lado con la asignatura y lo veo a usted entusiasmado por ser regulador ahí.